Quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto en mi canal de YouTube. Lo quiero retomar, pero he decidido crear una especie de serie en la cual voy a comentar sobre todo libros que tengan que ver con temas jurídicos, poniendo énfasis en temas de litigación oral. Así que voy a darle una nueva vida con esta nueva faceta a este canal de YouTube. Y precisamente este va a ser el primero de los libros con los cuales voy a arrancar esta parte del proyecto. Me pareció importantísimo comenzar esto hablando sobre este tremendo libro, esta tremenda obra jurídica que se llama Manual de Contrainterrogatorio, paso a paso para un contraideal, escrito por mi amigo, el super recontra crack, abogado colombiano Juan Sebastián Fajardo. Un librazo recomendadísimo para los litigantes. Como ustedes pueden ver, es un libro bastante extenso, tiene acerca de todo. Desde mi punto de vista es lo que yo llamo la Biblia definitiva del contraexamen escrito en idioma español. Juan Sebastián, primero, antes de hablar de libros, es un tipazo, una persona que siempre está dispuesta a colaborar con la academia. Yo lo contacté directamente por redes sociales y él siempre estuvo muy abierto a colaborar con proyectos sin pedir nada a cambio. La verdad es que es un tipazo. Así que si es que ve este video, como se lo dije alguna vez, se merece todo lo bueno de lo que le está pasando por su calidad profesional, pero sobre todo por su calidad humana. Entonces, hablemos del libro, ¿no? Entonces, el libro, como ustedes lo podrán apreciar, tiene muchísimas cosas y este video me va a quedar corto para comentar todo lo que quiero, las cosas que se pueden resaltar y rescatar de este libro. Está lleno de sabiduría, pero me quiero centrar en una parte que Juan Sebastián propone su propia versión de los 10 mandamientos del contrainterrogatorio. Así como que, no sé, para los que les gusta el tema de litigación oral, recordemos que hay el famoso profesor norteamericano que ya falleció hace mucho tiempo, que propuso inicialmente los llamados 10 mandamientos del contraexamen, que se llamaba Irving Younger. Pero Juan Sebastián nos da su propia versión de los mandamientos y quiero comentárselas en este video, ¿no? Entonces, Juan Sebastián en su obra nos propone, como les digo, su propia versión de los 10 mandamientos de un contraexamen. Y el primer mandamiento nos dice que es preparar el contrainterrogatorio. Entonces, él aquí nos resalta, nos dice algo que con lo que obviamente coincido, es que dice que los casos que tenemos nosotros como abogados litigantes no se ganan en la sala de audiencias, se ganan con la preparación, o sea, se ganan con las horas de estudio que metemos, con todo esto, el análisis del caso que invertimos, ahí se ganan los casos. Entonces, justamente, él habla de que el contraexamen no tiene que ser improvisado. O sea, el contraexamen supone cuando ya estamos ejerciendo el contraexamen contra ese testigo, ya nosotros tenemos que saber qué es lo que le vamos a preguntar, tenemos que tener bien definidas las líneas del contraexamen y no vamos a improvisar en el camino. Por ejemplo, él siempre dice que él ha escuchado a muchos abogados, y de hecho también me ha pasado a mí, que dicen, no, yo no preparo los contraexámenes. Incluso yo he escuchado a algunos abogados que dicen, yo ni siquiera preparo las audiencias, yo voy allá y ya veo qué es lo que tengo que decir. Y hay muchos abogados que también dicen, no, yo no preparo contraexamen, yo haré las preguntas y dependiendo de lo que vaya contestando el testigo, yo le voy a seguir haciendo nuevas preguntas. Entonces, eso definitivamente es un error. Entonces, la clave principal, el primer mandamiento es la preparación del caso. Segundo mandamiento, Juan Sebastián dice, sea homicida, no suicida. Entonces él aquí habla de un fenómeno interesante que se llama el síndrome hollywoodiense, que se da sobre todo porque en las producciones cinematográficas grandes de Hollywood, tanto de películas como de series, se pinta al abogado litigante muchas veces como la estrella, ¿no? Como una persona con harta sagacidad, que es agresivo, que prácticamente todos los testigos se rinden ante su astucia, ante las preguntas que realizan en un contraexamen. Y él dice que eso crea una falsa imagen, ¿no? A propios y extraños, es decir, entre los mismos abogados, porque nosotros creemos que si no hacemos que un testigo contrario poco más y llore, confiese sus pecados y se arrepienta de haber nacido en una audiencia, lo habremos hecho mal. Y eso también dice que eso también crea una falsa expectativa sobre los clientes, que muchas veces los clientes creen que el abogado siempre tiene que ser agresivo y siempre tiene que lograr evidenciar que el testigo contrario reconozca sus pecados y reconozca sus contradicciones. Él dice, eso no sucede, ¿no? Y aquí él dice, él habla de este síndrome hollywoodiense, que es porque estas producciones han creado esa falsa imagen. Y aquí él habla también de otro tema importante, que dice que como abogados, al momento de ejecutar el contraexamen, que debió haber sido muy bien preparado, tenemos que partir también de expectativas
serias, ¿no? Expectativas realistas. O sea, nosotros decimos, tenemos que saber qué batallas tenemos que, digamos, plantear de ese testigo y qué puntos podemos obtener de ese testigo. Porque es evidente, o sea, prácticamente ningún testigo va a reconocer que ha faltado la verdad, por ejemplo. Ningún testigo va a querer reconocer alguna situación de fondo. Entonces tenemos que saber específicamente qué puntos concretos podemos extraer de ese testigo a través de nuestras preguntas. Pasando al tercer mandamiento que nos propone Juan Sebastián dice, hagamos un contraexamen a prueba de balas. ¿Ya? Entonces, y aquí él pone una cuestión que a mí siempre me llamó la atención desde el primer momento que la leí, porque he leído muchos libros, por ejemplo, de F.D. Bailey, el mismo Irving Younger también. Él dice que ellos dicen que hay una regla de oro, que no tienes que preguntarle nada al testigo que no sepas qué es lo que va a contestar. Entonces ellos lo recomiendan, ellos dicen que si yo no sé la respuesta, yo no estoy seguro de qué es lo que va a contestar el testigo, yo no tengo que preguntar de eso. Entonces Juan Sebastián nos dice que esa regla está mal, está equivocada. Él dice que la verdadera regla es que nosotros tenemos que estar tan bien preparados que debemos saber cómo reaccionar, qué siguiente movimiento hacer ante cualquier respuesta que nos dé el testigo. Es decir, tenemos que preparar la pregunta y tenemos que ya estar preparados si el testigo nos dice sí, si el testigo nos dice no, si el testigo dice no me acuerdo o quiere confrontar, tenemos que saber nosotros qué es lo que vamos a hacer. Pues, ¿no? Entonces, básicamente estar preparados para cualquier respuesta que nos pueda dar el testigo. Entonces, él obviamente dice que la regla general es que nosotros debemos contar con herramientas para impugnar al testigo. O sea, si ya nos imaginamos que ante una pregunta clave, ese testigo, el que estamos contraexaminando, va a querernos dar una respuesta que nos quiera perjudicar, ya tenemos que estar asistidos con las herramientas necesarias para poder impugnar a ese testigo. Pero él también nos dice en este momento, a ver, esa es la regla general, pero hay tres excepciones. Primera, que podemos arriesgarnos a hacer, digamos, esa pregunta, digámoslo así, que no estuvo necesariamente planificado, que no sabemos qué es lo que no va a contestar, cuando la respuesta en verdad ya no es importante para nosotros. O sea, esto generalmente se da cuando ya tenemos tan arrinconado al testigo que sabemos que la respuesta a la pregunta que le estamos haciendo, por lógica, debe ser lo que nosotros esperamos, pero sabemos que si el testigo dice sí, no o lo que sea, ya no va a importar, porque lo tenemos tan arrinconado que la respuesta ya, digamos, no va a ser necesaria, ¿no? La otra es que también dice tenemos que medir los riesgos, y esto hacemos mucho los litigantes. Muchas veces tenemos que tomar riesgos calculados. Entonces él dice que si haciendo la pregunta puedo ganar más de lo que puedo perder, puedo en ese momento lanzarme a hacer esa pregunta. Y por último también él dice, ya va a llegar un momento ante ciertos testigos, que también me ha pasado, ¿no? Que se encierran en el no sé, el no me acuerdo. Él dice, ya no va a importar la respuesta, va a importar es la pregunta que nosotros estamos haciendo, porque no nos olvidemos que en un contraexamen, sobre todo lo que tenemos que hacer por regla general es hacer preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son las que el abogado introduce la información. Entonces él dice que llega un momento que ya nosotros tenemos que ver ante un testigo que ya está encerrado, nosotros tenemos que aprovecharla para nosotros introducir información, para hacer inocularle, digámoslo así, la idea del juez de que lo que nosotros estamos diciendo es la versión adecuada, no tanto las respuestas que diga el testigo. O sea, en ese escenario específico ya no nos debe importar lo que diga el testigo. Ahora, el cuarto mandamiento, Juan Sebastián nos dice que seamos suaves con el testigo, pero duros con el tema. ¿Ya? O sea, duros con el tema que estamos preguntando. Y se parte básicamente de un principio elemental que debemos guardar el respeto sobre testigos, pero también un tema importante, que no debemos dejarnos provocar por el testigo. Y también hasta cierto punto por un tema lógico, porque siempre se dice que si hay un juez que ve que están confrontándose testigo con el abogado en un contraexamen, por regla general el juez tratará de proteger al testigo. ¿Ya? Entonces, aquí Juan Sebastián nos empieza a tocar también cómo debemos actuar contra los testigos, los delatores, como los dicen en Estados Unidos los snitch, que son testigos que precisamente se les ha ofrecido algo a cambio, que generalmente son personas que están privadas de su libertad, pero se les conceden beneficios a cambio de su testimonio. Entonces él nos dice cómo debemos digamos, actuar contra esos testigos que seguramente tendrán ya cierta experiencia y han sido muy preparados antes de ir a declarar, pues, ¿no? Entonces, aquí también él nos da una advertencia que dice que siempre debemos intentar, mejor dicho,
una cosa que debemos evitar a toda costa como abogados es dejar que el testigo se escape. Que eso quiere decir que no debemos, que si el testigo no nos contesta la pregunta, debemos insistir las veces que sean necesarias con la pregunta hasta que el testigo nos dé una contestación sin evasivas de esa pregunta. Entonces ese es el cuarto mandamiento, que es suave con el testigo, duro con el tema. El quinto mandamiento, nos dice Juan Sebastián, es usar la camisa roja, haciendo eco de una frase del profesor norteamericano muy conocido también en temas de contraexamen, que se dice, el profesor Terence McCarthy, como les decía yo, que él ideó esta frase, y en concreto se pone un símil, ¿no? Se dice que si yo, por ejemplo, voy a una pelea, voy a una batalla y llevo una camisa roja, si alguien me hiere en el cuerpo, pues voy a sangrar, pero la sangre no se me va a notar porque llevo la camisa roja. La sangre se va a confundir, el color de la sangre se va a confundir con el color de mi vestimenta. Entonces él dice, esa metáfora tenemos que usarla en la sala de audiencias. Si un testigo nos da una respuesta que nosotros no queremos, o no la tenemos planificada, o que nos, digamos, lesiona realmente nuestra teoría del caso, nuestra postura en ese momento, no debemos nosotros mostrar ninguna reacción. Debemos continuar como si nada. Es decir, si el testigo me hirió, yo simplemente tengo que seguir como si nada. Ya, no tengo que notar que eso que ha dicho el testigo está, digámoslo así, hiriendo mi caso. Y eso también es súper importante porque imaginémonos algo, ¿no? Imaginémonos que un día estamos libres en una sala de audiencias y decidimos entrarnos en un juicio que está pasando en ese momento y justo vemos un abogado que está contraexaminando a un testigo. ¿Y qué es lo que sucede? Vemos que el testigo dice algo y el abogado empieza a discutirle al testigo, y se nota que el abogado no le gustó lo que acaba de decir el testigo. ¿Qué es lo que vamos a pensar nosotros como observadores imparciales de ese momento? Lo que vamos a pensar es que el abogado está perdiendo la partida, que el testigo le está ganando esa diligencia concreta. Entonces, si tenemos una respuesta que nos hiere, pues simplemente usemos la camisa roja, no demos a notar que esa respuesta nos está lastimando. Entonces, ese fue el quinto mandamiento. El sexto mandamiento, nos dice Juan Sebastián, es el de no cantinflear. Y él, lo que se refiere con esto, hace una alusión al famoso personaje que interpretó Mario Moreno, es decir, Cantinflas, que era sobre todo conocido por hablar mucho pero no decir nada. Entonces él dice que los abogados caemos muchas veces en ese defecto, ¿no? Y que nosotros a veces nos creemos como que es un refinamiento falso, ¿no? Tenemos una especie de pedigrí jurídico que nos impulsa siempre a tratar de hablar de manera rebuscada, ¿no? A buscar palabras rebuscadas o a decir muchas cosas de varias formas y resulta que el contenido concreto, la esencia es muy poco, ¿no? Entonces no somos una realeza legal, no pertenecemos a un pedigrí, o sea, tenemos que expresarnos con un sentido claro y las preguntas que hacemos, sobre todo en un contraexamen, también tienen que ser claras, no tenemos que irnos a la deriva, no tenemos que meter frases en latín en una pregunta, sino simplemente tenemos que ir y hacer la pregunta respectiva de manera clara, sin cantinflear. El séptimo mandamiento, él nos dice, bueno, cuídese de su ego porque es un mal compañero. Entonces, él lo que nos dice aquí, algunas lecciones, él nos dice aquí, por ejemplo, que como abogados no tenemos que dejarnos llevar por el qué dirán, o sea, por qué es lo que van a decir, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces, y como les digo yo, y disculpen que repita esto, pero la verdad es que me pasa, ¿no? Me pasaba mucho antes, mejor dicho, cuando estaba recién iniciando la profesión. Como abogados, nosotros creemos que siempre tenemos que contraexaminar, por ejemplo. O sea, siempre tenemos que hacerlo. O sea, está nuestro cliente ahí, nos queremos lucir con nuestro cliente, hay otras personas que nos están viendo y queremos lucirnos con esas otras personas que nos están viendo, queremos quedar bien con el juez y resulta que a veces nos paramos a contraexaminar sin tener un objetivo claro o lo hacemos mal. No en vano, el famoso también litigante F.D. Bailey nos dice, ¿no?, que la primera recomendación que él da, él dice sobre el contraexamen es no lo haga. Él dice, si no es necesario hacerlo, no haga el contraexamen. Entonces la idea es, si yo, por ejemplo, hay un testigo que presentó la contraparte y ese testigo en verdad no me hizo daño a mí, no le hizo daño al caso de mi cliente, ¿para qué me tengo que parar a contraexaminar? O sea, no hace falta. Simplemente tengo que pararme y decir, señor juez, no tengo preguntas. Por eso, volviendo a lo que mencionaba F.D. Bailey, él dice que decir la frase, no tengo preguntas a su señoría, es lo que él entiende que hace un abogado ya con experiencia, un abogado sazonado, como dicen los gringos, seasoned lawyer, ¿no? Entonces, Juan Sebastián termina esto diciendo, no pregunte para verse inteligente, sino para lograr los objetivos que se trazaran oportunamente.
El octavo mandamiento, él dice, ojo, no lea, escuche. Y aquí un consejo que yo también lo he puesto, por ejemplo, en otros videos que lo he hecho, en mis videos de TikTok, una de las peores cosas que podemos hacer como abogados es llevar las preguntas impresas sobre nuestro contraexamen. O sea, hay algunas cuestiones ahí. Y yo siempre cuando me toca explicar un punto similar a esto, cuando me toca dar alguna charla, si pudiera viajar en el tiempo y ver al Alfredo que recién comenzó en la profesión, yo siempre actúo mucho en juicios laborales y recordemos que el procedimiento oral se instauró hace mucho tiempo en los temas de trabajo y yo me acuerdo que llevaba mis preguntas impresas con diferentes colores y cuando me tocaba hacer el contraexamen o las repreguntas como se llamaban en aquella época, pues me ponía a leer las preguntas y anotaba las respuestas. Entonces, eso es un error, o sea, porque tenemos que concentrarnos siempre en el testigo. Y si nosotros vamos a leer preguntas, no nos vamos a fijar en las reacciones del testigo, no nos vamos a fijar en cómo está moviéndose él, hacia dónde está mirando, y no nos permite incluso improvisar. Entonces, una cosa es llevar notas de apoyo, que eso sí lo hago yo muchas veces. Tengo una hoja en la mano donde anoto ciertas cosas para que no se me olviden, ¿no? Al momento de preguntar, o pongo letras grandes las líneas de contraexamen, pero no hago, digamos, si no llevo las preguntas impresas. Y esto más o menos es una trampa, porque si yo llevo las preguntas impresas, así yo no quiera leerlas, voy a terminar leyéndolas. Entonces, perdemos dominio sobre el testigo. Recordemos que el contraexamen, sobre todo, es un escenario para que nosotros, como abogados, tengamos un control de la diligencia y seamos los protagonistas por sobre el testigo. Entonces, si nos dedicamos a leer las preguntas, vamos a perder ese protagonismo y vamos a perder ese dominio. En el noveno y penúltimo mandamiento nos dice Juan Sebastián que no debemos postergar el punto, hay que anotarlo en cuanto pueda. Entonces aquí sí es otro tema importante porque también he leído muchos criterios de contraexaminadores, de personas que han analizado el tema, y dicen, por ejemplo, que cuando nosotros logramos un punto importante en el contraexamen, debemos, digamos, hacer la pregunta y ya en el alegato final explotar ese punto. Juan Sebastián nos dice, no, o sea, nosotros no debemos hacer eso, o sea, si podemos anotar el punto en ese momento, hagamos esa pregunta de más. Obviamente dice que para poder hacer esa pregunta de más, ya tenemos que haber hecho un trabajo previo muy bueno con ese contraexamen, tenemos que haber hecho las preguntas y haber obtenido la información necesaria del testigo, de manera que con esa pregunta de más, con la cual yo quiero rematar, ya no nos importa la respuesta, porque hemos hecho tan bien nuestro trabajo que sea lo que vaya a contestar el testigo al final, simplemente nos va, digamos, si él dice, por ejemplo, no, cuando debe haber dicho sí, el juez se va a dar cuenta que está faltando la verdad. Y por último, el décimo mandamiento dice, menos es más. Y él aquí, Juan Sebastián nos dice, a ver, a pesar de que es difícil decir cuánto tiene que durar un contraexamen, obviamente el contraexamen debe durar lo necesario. O sea, y para el contraexamen debemos centrarnos en puntos principales para evidenciar sobre todo contradicciones. Por ejemplo, él dice, si hay abogados que a veces se centran o gastan demasiado tiempo en un contraexamen, hacen demasiadas preguntas para tratar de buscar una contradicción en temas que son mínimos. Por ejemplo, que un testigo haya dicho que algo sucedió a las 10 de la mañana, pero resulta que en verdad sucedió a las 9:30. Ya son cuestiones mínimas. Entonces, dice que he visto que hay abogados que pierden tiempo, que lanzan preguntas por una cuestión tan mínima o no logran y siguen presentando. Entonces, él dice no, o sea, tenemos que el contraexamen tiene que durar lo necesario. Entonces, él dice también, ya finalizando esto, que el contraexamen no es un momento para explorar de información, porque se entiende que ya cuando vamos a un contraexamen, ya tenemos que saber todo lo necesario, o sea, ya no vamos a explorar nada nuevo, sino simplemente vamos ya básicamente a buscar contradicciones o vamos a buscar impugnar, sobre todo cuando es un testigo hostil, ¿no? Impugnar la credibilidad o impugnar ese testigo que está en ese momento declarando. Entonces, con esto termino este video recomendándoles una vez más que se compren este libro, que lo lean. Yo siempre digo que hay libros que son indispensables, no solo en la biblioteca del litigante, sino son indispensables en el escritorio del litigante. Este libro, léanselo por lo menos una vez al año, estudienlo cada vez que puedan. Yo cuando me siento que estoy un poquito vago, abro este libro y abro cualquier tema, abro el índice y digo, a ver, voy a leer en este momento sobre teoría del caso, o quiero leer en este momento sobre impugnación a los peritos, o quiero leer en este momento sobre el contra en búsqueda de contradicciones. Todos estos dos temas los cubre Juan Sebastián en su libro. O sea, inviertan realmente en esta obra, léansela
Y no me queda más que agradecerles a ustedes por ver este video, agradecer a Juan Sebastián por compartir tremenda obra con la cual tiene muchísimo éxito, ha tenido mucho éxito y estoy seguro que lo seguirá teniendo. Y además de eso, pedirles, ¿no?, que no quiero sonar como influencer o youtuber, pero me va a tocar hacerlo, ¿no? Si les gusta este video, pongan el like, compártanlo. Así que nos estamos viendo, estimados amigos.